Hoy vamos a tocar un tema interesante que hemos visto en Corintios, donde vimos una introducción y luego vimos a partir del versículo 10 al 17, que nos hablaron la semana pasada, hablando de división. Y continúa hablándonos de esto de la unidad, pero el título viene Cristo, poder y sabiduría de Dios. Es interesante entender que cómo Dios habla a través de la unidad. Pablo escribe esto porque en el pasaje, en todo este libro de Corintios, en algunas partes nos habla de las divisiones. Y, por ejemplo, en el capítulo 11, versículo número 18, pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. O sea, se le comentó ahí a Pablo. Él estaba en Éfeso. En Éfeso cuando pasa esta carta, y pues si recuerdan cómo son las cartas de Pablo, que ya lo hemos mencionado en algún otro reunión. Ahorita nos estamos enfocando en Corintios. Él estaba en Éfeso y seguramente escuchó o alguien le hizo llegar que pues había divisiones, y se fija, así empieza la introducción a Corintios, y pues cómo dejar claro que el Señor en una iglesia, al menos en una iglesia de creyentes, pues nos está hablando de la unidad. De tema nada más pues para ubicar, porque también nos sirve ubicar donde estábamos. En este lado es una ciudad griega, pues como todo esto parte de Grecia, y Éfeso está más o menos ubicado como por aquí, ¿no? Por aquí más o menos es donde estaba Éfeso, digo, nada más para tener referencia. Y pues Corinto ya también lo han comentado algunos otros, de pues, todo el centro de comercio, cultura, religión, tenía puerto. Entonces ahorita pues está ahí en la parte, o sea, donde pues ya realmente están como ruinas, pero pues sigue siendo atractivo turístico. Entramos de lleno. En la ciudad de Corinto, como en otras ciudades, salud, pues teníamos en aquella época tema de la filosofía, como hasta ahora sigue siendo pues cosa muy relacionada a tener este entendimiento, ¿no? Se respeta mucho a una persona que es muy inteligente o que domina un tema. Se genera mucho respeto para con estas personas. Y pues aquí habla, luego empieza Pablo escribiéndoles, diciéndoles: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Por qué? Porque pues había mucha gente que pues se jactaba de tener mucha sabiduría. De hecho, los griegos siempre han sido conocidos por ser muy inteligentes y sabios, y seguramente yo creo que no hay aquí una persona que no conozca algún sabio, filósofo o demás que sea griego, ¿no? Entre ellos Aristóteles, quien no se acuerda de Pitágoras, por ejemplo, entre otros, que pues son muy, muy famosos y que hicieron grandes cosas. Entonces, pues para los griegos siempre la ciencia, la lógica, el conducirse de manera correcta tenía mucho poder. Estamos hablando ahorita lo vimos, de Corinto, pues en una zona de Grecia, pues toda esta cultura que se manejaba
de sabiduría, bueno, que se sigue manejando hasta la fecha, seguimos manejando el conocimiento, la ciencia, pero el Señor deja claro, Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según el Señor Jesucristo. Nosotros somos una iglesia cristocéntrica, somos personas cristocéntricas que creemos en el Señor Jesucristo por fe, y esto, ahí vamos a dejarlo pendiente, porque esta es la referencia que nosotros debemos de tener cuando tenemos cualquier plática, conversación. Tampoco se trata de debatir, pero de que nosotros no seamos movidos de la piedra que es Cristo. El mensaje de la cruz puede ser locura para algunos, pero a la inteligencia de otros, y comparada pues con filosofía de hombres que pues buscan el cómo ser racionales en lo que se tiene. Pero si queremos serlo así, a la hora de buscar explicar algunos milagros, algunas cosas inclusive científicas, porque la ciencia no puede abarcar a Dios, pero al revés sí. Cuando dentro de todo el contexto que hay de Dios, podemos meter muchas cosas, y eso genera la grandeza de Dios. Nos admiramos, por ejemplo, desde cosas pequeñas, cuando un bebé balbucea, ¿no? Dije, ya se va, que no, hombre, va progresando impresionante. Pero eso, la realidad es que es algo muy común, y luego después ya camina, habla, corre, pero ese pues no es un logro que nos impresiona por el niño. Hay quien dice, es que el hombre ya pudo llegar a la luna. Y fíjese, para nosotros eso es tan grande que nos admira. Pero el Señor hizo todas las estrellas. ¿Y quién ha llegado a una estrella? Entonces, de esa manera, nos pudiéramos comparar el tamaño, la magnitud con lo que nosotros decimos, la grandeza y la sabiduría de las personas. Pero comparadas con Dios, pues nos quedamos relativamente cortos. Voy a dar un contexto muy de lo que el pensamiento que tiene el mundo, un pensamiento humano que exige la lógica humana, ¿verdad? Pero si decimos, vamos a dar la lógica humana para crear una infinidad de estrellas, no hay capacidad para ni siquiera, cada quien le va a decir una teoría de los miles de millones de años y se creó y que no sé qué, y no vamos a llegar a nada. Y luego empezamos a crear una teoría en base a nuestro beneficio, en decir, las cosas son de esta manera porque de esa manera las podemos comprobar. Y pues al final la cruz como tal pues es una frontera que pues te salva de algo del bien y del mal, pero pues ¿en qué me puede afectar no creer en el Señor Jesucristo? Si lo pienso lógicamente. Porque pues que me vaya al infierno, ni siquiera nadie me puede comprobar que hay eso, ¿verdad? O sea, a ver, enséñamelo. Entonces por eso hablamos de una locura. Hablando del Evangelio de Cristo, cuando hablamos del sacrificio de Dios y que la gente vio que resucitó y hay una evidencia, pero como no es lógico, pues mejor no lo creo. Y nos habla que esa cruz no nos hace débiles, al contrario nos genera un poder. Y algo que no debemos de perder, les decía, es que esa cruz lo que hace es que une a su iglesia. Y la iglesia puede ser cualquier persona independientemente de las cualidades culturales o de un país. O sea, eso empieza a quitar divisiones porque ya somos de Cristo. Y eso es lo que busca, y ese es el énfasis que debemos de tener
cuando hablamos del Evangelio. Nos comenta aquí, vamos a leer a partir del versículo número 19, nos dice: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Cuando estamos hablando de esto, deja claro, a ver, siempre los judíos, y lo vimos en varios pasajes, cómo le pedían siempre señales al Señor Jesucristo. Pero ellos siempre se estuvieron basando en las tradiciones, en que decían, no, pues es que nosotros siempre lo hemos hecho así. Y empezaron a dejar de lado la escritura. Fue el error más grave que han tenido los fariseos. La señal, hablando de Jonás, nos dice que pues el profeta Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez y salió con vida. Jesús estaría 3 días en el sepulcro y resucitaría. Esta es la señal de Jonás, visto en Lucas 11:29, y apiñándose las multitudes comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero la señal no será dada, sino la señal de Jonás. En Nínive se arrepintieron, hermanos, de escuchar el mensaje de Jonás, pero en este caso pues no buscaban entender, sino una aberración a seguir con sus tradiciones. Los griegos y los no judíos buscaban la sabiduría y filosofía humana. Todo tenía que tener lógica para poderlo comprobar. Y hemos visto, hermanos, que después de tantos corrientes y avances científicos, pues la verdad es que seguimos sin tener avances tan grandes. Sí nos sorprendemos de que, ¿se acuerdan de cuando empezó las tarjetas de crédito? Y que ir al cajero era todo un tema. Y ahora pues ya, pues ir al cajero, pues ya ni queremos ir porque es perder tiempo, ¿no? Sobre todo en la tarjeta o ya ahora en los celulares. Y esto va evolucionando. Y a lo mejor al principio nos sorprende, pero realmente no es un gran avance lo que se tiene con esto. En 1 Corintios, que acabamos de leer, siguiendo con la filosofía y el poder de Dios, Cristo crucificado no basó su mensaje en estar dividiendo a la iglesia o en teorías inventadas. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. No es un mensaje insensato para los que vemos la realidad de Dios. Y entre más soberbia, entre más negligencia haya en el mundo, pues más desviación hay de Dios. Y de esto se trata que tengamos un choque cultural del mensaje de Dios. ¿Qué esperan los judíos, hermanos? A la fecha de hoy siguen esperando un Mesías victorioso, un líder militar que llegue y derrote todo el imperio romano. Eso desde un principio así lo veían. Pero Romanos 9:33, he aquí, pongo en Sión piedra de tropezadero y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado.
para ellos todo lo que engloba el Señor Jesucristo lo ven como una debilidad. Pero ya estaba también escrito que iba a ser un tropezadero para los judíos. Y para los griegos, pues lógicamente una locura. ¿Qué esperaban? Un sistema lógico, algo que pudieran ellos inclusive demostrar científicamente con ecuaciones. Ahorita les decía de algunos filósofos, Platón, Aristóteles, Pitágoras, Sócrates. ¿Quién no ha escuchado de ellos? Y siguen siendo personas reconocidas científicamente porque comprobaron algunas cosas, pero hasta ahí. Entonces su manera de creer en las cosas ha sido siempre a través de la ciencia. Y pues la realidad es que la cruz pues parece ser algo insensato, una locura que no lleva a ningún lado. O demuéstrenme lógicamente cómo alguien puede tener una resurrección. O sea, si matamos a alguien de aquí, va a resucitar, lo podemos comprobar. Entonces, claro que lógicamente para un griego o para estas personas, esto raya en la locura, ¿no? Entonces, de eso se trata el Evangelio y por eso viene y diciendo esto. Vamos a leer a partir del versículo 24 que nos dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para desechar lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. 4 pilares que nos está mencionando aquí, muy importante. Más allá de la raza o de la cultura que les decía ahorita, que tengamos una misma identidad, no solo escucharon la invitación, sino respondieron a ella. En el versículo número 25 nos dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ahorita yo mencionaba un ejemplo de cómo nos asombramos de cosas tan pequeñas para Dios. O sea, el que nos asombremos de que alguien pueda llegar a la luna y que dicen, a ver, pues lógralo, pues porque es muy limitante. Estamos tan limitados que cosas de este tamaño, de magnitudes tan grandes, nos asombran, ¿no? Hablando, es más, no tenemos ni la capacidad de poder tener un entendimiento de cómo son las galaxias. Nos las pintan ahí y pues según alguien dice que así son. ¿Realmente serán así? Y ahora que entienden los hoyos negros que hay, que pasa algo por ahí, se lo come, y dicen, pues es que es un hoyo negro. ¿Y qué es? Pues es algo que jala lo que pasa por ahí, pero no tenemos ni el entendimiento, pero eso sí decimos que somos muy inteligentes. Pero lo que no podemos describir, lo que no le encontramos ciencia, dicen, pues es que es algo más o menos así, que tiene tanta energía que se lo come. O que las galaxias y que todo esto, pues le vamos inventando a lo que conocemos, ¿no? ¿Cuántos planetas? De repente nos dicen, no, ya no son 9 planetas, son 8 y el otro no tiene la capacidad. Bueno, pues ya no tiene, no puede ser planeta. Pero al principio alguien se asombraba. Y la Tierra no es redonda, es cuadrada, y todo esto que nos van asombrando, y que al final alguien reconoce y dice, es que no era así. Pero lo que era antes sí nos asombraba. Cuando alguien llegue a Marte, cuando Elon Musk llegue ahí a instalarse, tan grandioso el ser humano que pudo llegar hasta Marte.
pero es algo tan diminuto, hermanos, para Dios, el que alguien pueda llegar a Marte. Es más, pues hemos visto que dentro de una galaxia nuestra Vía Láctea se ve demasiado pequeña. Ahorita decía que cómo podemos exaltar, o sea, nos asombramos de alguien influyente, de alguien que tiene de la realeza de los poderosos. Y siempre vemos cómo el Señor, a través de gente común, humilló a sabios, a reyes, y aún así seguimos asombrando de gente poderosa. Como inclusive algunos reyes que querían hablar con Pablo, con Juan, con Pedro, y que decían, oye, quiero hablar con Juan el Bautista, ¿no? Querían tener a gente escuchando el Evangelio y que inclusive casi me persuades del poder de Dios. ¿Por qué hace esto? Porque el Señor siempre quiere demostrar que no necesita de nuestro conocimiento, hermano, no necesita de nuestro poder, no necesita de nuestro dinero. Dice que de lo débil y de lo despreciable lo usa para avergonzar a sabios y fuertes. Deshacer el orgullo humano, que eso es lo más difícil. Hemos escuchado algunas prédicas de nuestro orgullo, de nuestro ego, que eso es lo que realmente nos lleva a perdición. ¿Cuál es el objetivo? Que nadie se jacte de nuestra propia prudencia, que nadie diga, se paró ahí el hermano que estudió en tal parte y ha de saber mucho. De nada nos sirve si no entendemos cuál es la razón de ser, de que nos quitemos de esa vanagloria para presentar al Señor Jesucristo. Todas las personas que vienen en la Biblia, ¿cuándo se hicieron famosas? Cuando dejaron de hablar de sí mismos y presentaron el Evangelio. Cuando fueron obedientes. Siempre el Señor ha premiado la obediencia. Y decimos que el mismo Señor Jesucristo se hizo obediente ¿hasta cuándo? Hasta que murió. Ahorita me acordé de un niño, están en la bueno, ya lo voy a contar. Estaban en la clase dominical, estaban todos los niños ahí, y la maestro les dice, ¿a quién le gustaría, levante la mano al que le gustaría irse al cielo ahorita? Hombre, pues todos los niños levantaron la mano, menos por allá, ¿quién les gusta? Jacobito, ¿no? Y le dice, a ver, Jacobo, ¿por qué a ti no, por qué no levantaste la mano? No, maestra, dice, es que mi mamá me dijo, en cuanto termine la escuela dominical, derechito a la casa. Y si me voy a otra parte ya sabrá cómo me va, yo tengo que ser muy obediente. Entonces, pues, obedientes debemos de ser siempre con lo que nos dice el Señor. Bueno, yo sé que no mucho que ver, pero pues nos habla ahí de la obediencia que debemos que tener. ¿Cuál es nuestra herencia? Ahorita les decía los 4 pilares que deberíamos de tener. Y lo menciona en el versículo número 30. Sabiduría, justificación, santificación y redención. De estos podemos hacer una prédica de cada uno de ellos y creo que lo hemos hecho, hablando de qué es sabiduría, qué es justificación. ¿Qué tan sabios somos para poder tener una respuesta a todas estas controversias de la vida? ¿Conoce el Evangelio? ¿Alguien de aquí, si lo pasamos aquí enfrente, decimos, ¿podemos compartir el Evangelio? Esa es la sabiduría que podemos tener. Y eso nos va a evitar de controversias que podemos tener allá afuera para que les queramos comprobar
a las demás personas de la verdadera sabiduría. Nuestra justificación, al final, ¿cuál es la justificación que tenemos? Nuestra justificación ante Dios es demostrar la inocencia a través del Señor Jesucristo y podernos presentar justos ante Él. Y el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo siguen trabajando para esa santificación que se espera de nosotros. Somos santos porque Él nos ha hecho santos. Y ese proceso de transformación de una nueva vida, para que nosotros volteemos al año pasado y digamos, mira cómo era el año pasado. Y que como Pablo diga, prosigo a la meta. Y que no pensemos, oye, pues se me hace que yo ya di un paso para atrás. O que alguien más diga, oye, ¿te acuerdas? El hermano o la hermana, cómo era el año pasado y ahora está peor, ¿no? Eso puede pasar, pero si nos analizamos internamente, ¿cómo estaríamos nosotros? Vamos a decir, Roberto el año pasado tenía esta característica que era medio violento para contestar, pero ahora ya es más. ¿Está mejorando? ¿Cómo va su proceso de santificación? Me gustaría hablar con Roberto para contarle alguna preocupación que tengo. La verdad no confío tanto en él. ¿Estará progresando? Pero internamente, ¿cómo nos analizamos? Porque tenemos una sabiduría para poder decir las fallas de los demás. ¿Para qué? Para que pueda cubrir las nuestras. Hay que seguir trabajando en este proceso de santificación y es importante. ¿Quién nos lo deja? Es una herencia del Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo que podemos ir trabajando. ¿Y a dónde buscamos tener? ¿A dónde queremos llegar? A tener una redención. ¿Cómo estamos en liberación del pecado? ¿Cuántos grilletes le hemos quitado allá a los pecados? ¿Cómo anda? Si agarramos ahí si nos vamos a Éxodo 20 y le damos un check a la lista, ¿cómo anda? Esa redención, hermano, o sea, ya se pagó para liberarnos del pecado, ¿no? Es como si llegara alguien a la cárcel y nosotros estamos presos y llega alguien y paga y dice, aquí está la fianza de Roberto. Y yo estoy en la cárcel y alguien llega y dice, oye Roberto, ¿sabes que ya vinieron a pagar tu liberación? Y yo, no, aquí me quedo en la cárcel. Oye, pero es que ya puede ser, no, pero es que aquí me gusta estar, aquí estoy cómodo. Eso sería más o menos el mismo estado de no querernos liberar del pecado. Si lo analizamos, dice, ¿quién va a querer hacer eso? Pues nosotros, hermanos. Podemos comprobar algunos de ellos que dice, nos vamos a Éxodo. No tendréis dioses ajenos delante de mí. No tenemos, ¿verdad? No nos preocupamos por más cosas antes que de Dios. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que vistió la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que
al que tomare su nombre en vano. Fíjese la responsabilidad de esto. Acuérdate del día de reposo. Me voy hasta el número 12, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás o no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y así como pues algunos de ellos, si le damos cheque a todo, hemos tomado realmente esa redención, ese pago y hemos salido de la cárcel. Si no, nos podemos analizar si todas seguimos ahí, de que ya pagaron y nos abren la puerta y nosotros la cerramos. La liberación del pecado. La historia, hermanos, de estos 2000 años no se ha construido en base a celebridades o a reyes, hablando del cristianismo, sino a través de personas comunes que entendieron el valor real del evangelio. Yo estoy seguro, hermanos, que nadie nos van a preguntar cuántos títulos académicos tenemos, ni el conocimiento que digamos, es que yo me sabía el teorema de Pitágoras. Déjame, ya estoy listo para ir al cielo, ¿no? O decir, mira, aquí está la cartera bien ancha, ahorita vemos ahí, con esto voy a entrar. Es más, voy a armar un elevador de aquí directo hasta allá para no batallar. O la posición social, la personalidad, nuestro carácter. Por muy amigables que seamos, hermanos, por muy buenas personas, esto no nos va a llevar al cielo. Los méritos los hizo el Señor Jesucristo. Y esa es la locura que nadie quiere entender, porque no nos conviene, hermanos. O si nos conviene, ¿ustedes creen que nos convenga decir que por mucho que haga no hay ningún mérito? Y buscamos siempre pues ser reconocidos, que alguien diga que pues yo soy una buena persona, que soy muy amable, que apoyo, porque nos gusta. O sea, todo el mundo queremos que alguien nos reconozca. O sea, todo el mundo queremos de que pues que digan que pues vamos con tal persona porque es agradable, y que nos lo digan. Y esto inclusive pudiera generar hasta molestia, hermano, si no lo dicen, ¿no? Que en mi casa no me diga alguien de ahí que reconoce lo que yo hago. Queremos que nos digan. Y no estoy diciendo que no lo debemos de decir, hermanos, pues nos preparan alimento, nos atienden, bueno, y sobre todo a los hombres pues vale la pena, aunque sea diario, pues, reconocer. O sea, diario digo que pues, nos atienden diario, pues vale la pena reconocer. Pero esto no nos va a llevar al cielo, hermano, no nos va a llevar, o sea, el que alguien nos diga que le caemos bien, eso no tiene ningún mérito, esa es nuestra obligación. Nuestra suficiencia está en el Señor Jesucristo. Versículo número 31, la importancia y con lo que nos debemos de quedar. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Quiere reconocer a alguien, hermanos? Gracias, Juan. Pues reconózcale a Dios que tiene misericordia de cada uno de nosotros. Reconozcamos que tenemos personas que nos aprecian, que nos quieren,
por gracia de Dios, hermanos. Dejemos de confiar en nuestros recursos, en lo que tenemos como para echar mano, que probablemente también sirve, no digo el que tengamos un recurso económico, el que tengamos que comer, pero reconozcamos también que hay gente que no lo tiene y que por gracia de Dios nacimos donde estamos y podemos tener tantos privilegios. Que hoy podamos estar aquí, hermanos, compartiendo de la palabra es un privilegio que mucha gente no tiene acceso. Es más, que a gente que si le platicáramos de que podemos hacer esto hasta se asombraría. ¿A poco los dejan reunirse? Y gente creyente, hermanos, que vive en algunos países que no se les permite. Vámonos a comparar, si nos queremos comparar con alguien que sea con el Señor Jesucristo, y veamos qué ha logrado Él en todo este tiempo contra lo que hemos logrado nosotros. Y ahí nos vamos a basar más o menos qué tan chicos, qué tan grandes somos. ¿Qué ha hecho el Señor Jesucristo con tantas vidas, con tantas personas, sin tener el que estar hablando aquí al frente, hermanos? Y ahora pongamos en perspectiva todo lo que hemos logrado y luego nos comparamos y ahora sí decimos, puedo hacer algo. La realidad es que nos vamos a ver sumamente aplastados por el Señor Jesucristo. Entonces lo que podemos hacer es no compararnos, sino subirnos y tomarle a Él, agarrarnos de la mano. Con esto terminamos, hermanos. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esa es la locura de la cruz, hermanos. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, porque eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque en algún momento esa locura de la cruz llegó a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por la fe que nos das. Gracias por la misericordia que tienes. Pero gracias, Señor, porque el Señor Jesucristo ha dado su vida por cada uno de nosotros. Hoy queremos confesar, Señor, que somos parte de, para lo que muchos llaman locura, para nosotros es poder de Dios. Gracias por esa cruz, gracias por el Señor Jesucristo y gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén.